Muy buenas noches a todos, bienvenido una vez más al V. Brown Bag, edición para América Latina en español. Este episodio está siendo grabado hoy, 26 de febrero 2015, con una audiencia en vivo. Esta noche continuamos con el tema de redes definido por software, SDN, con VMware NSX, y nuestro presentador es Randall Cruz desde Costa Rica. Si es la primera vez en este programa, lo invitamos a formar parte de esta tu comunidad y, por qué no, también a participar como presentador. Perdón. A los que se encuentran esta noche con nosotros en vivo, les agradecemos por participar, y los que están viendo la grabación, les invitamos a participar en vivo cuando les sea posible, cada jueves por la noche. Pueden encontrarnos en la página professionalvmware.com o vbrownbag.com. Nuestro Twitter es @vbrownbaglatam y se puede matricular para recibir invitaciones en su calendario en bit.ly/brownbaglatam. También contamos con un canal en YouTube donde pueden ver todas las grabaciones que realizamos aquí en vbrownbag. Les recuerdo que somos una comunidad global, no tan solo aquí para América Latina, sino también en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, África, Asia, Pacífico, entre otros planetas. Yo soy uno de sus colocutores, mi nombre es Kyle Murley, soy VCP5 Data Center Virtualization, ahora también Desktop, VTSP y VExperto los últimos ya corren 3 años. Mi Twitter es @KyleMurley. Pueden buscarme en Twitter y en LinkedIn. Como de costumbre, me acompaña el buen amigo y fiel seguidor del V. Brown Bag, el señor Larry González. Buenas noches, Larry. Buenas noches, saludos a todos. Larry González desde Costa Rica, VMware User Group Leader para Costa Rica, VCP5 y VExpert también por los pasados 3 años. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Larry y yo llevamos ya 2 años haciendo el V. Brown Bag para América Latina. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Esta noche tenemos un muy buen amigo acompañándonos. Nos va a hablar un poco sobre una de sus especializaciones, que es VMware NSX. Les presento a Randall Cruz y sin más le paso también el control para presentar. Bienvenido, Randall, de vuelta a V. Brown Bag. Muchas gracias por su apoyo. Excelente. Bueno, qué dicha volver a casa, como siempre. Dicen que el buen hijo vuelve a casa. Entonces, bienvenidos a todos. Un placer conversar con todos ustedes sobre un tema que está haciendo un boom, como lo fue en su momento hace unos años atrás, el tema de BitField, cuando entró disruptivamente a romper paradigmas en términos de cómo se consolidaba o se virtualizaba un centro de datos. Hoy por hoy estamos volviendo a repetir ese fenómeno, pero lo estamos haciendo desde otra acera, digámoslo así, otro campo que sería el tema de networking. Igual, como hace unos años hubo mucha resistencia y la gente no creía en la virtualización y había mucha gente que oponía resistencia al tema de virtualizar la infraestructura del data center. Ya hoy por hoy es una realidad aceptada, ya hoy por hoy ya no se concibe que no tengas infraestructura virtualizada en tu data center. Bueno, hoy estamos viviendo otro proceso donde mucha gente todavía no cree en el tema de virtualización de la parte de redes, pero será cuestión de tiempo para que ya esto pase a ser un hecho de facto, como también lo es la infraestructura de cómputo. Entonces, esta es una continuación de lo que estuvimos hablando hace un par de semanas, que di una presentación más comercial, más general del producto. Yo le había ofrecido aquí a mis buenos amigos hacer un walkthrough, o sea, un paso a paso por ciertas áreas del NSX ya per se,
Pero aquí quiero hacerles una pregunta a ustedes. Yo me debo a mi público, ¿verdad? Realmente. No sé si quieren que entremos directamente al walkthrough o hago un pequeño review de lo que se habló hace 2 semanas y de ahí brincamos y entramos al walkthrough. A ver, de los que están conectados aquí, nos pueden enviar por escrito o también he liberado todos los micrófonos, los tienen abiertos, pueden mandar su comentario. Tenemos aquí, por dicha, participantes, audiencia, adelante, bienvenido, tu contribución. Eh, sí les menciono a Randall, no sé si ha tenido oportunidad de ver, sí está en nuestra página, en professionalvmware.com, la grabación. Para aquel que no lo haya podido ver, Sí, ahí está. Pero de la vez todas pasada. formas, igual, podemos así como una breve recapitulación de lo que se vio. Yo opino Ok, igual, una breve recapitulación. ok, perfecto. Entonces voy a irme al grano. Perfecto. Me avisan cuando están viendo la pantalla, por favor. ¿Ya? Ya la veo. Perfecto. Excelente. Entonces vamos a hacer un recap, unas 5 o 6 filminas donde vamos a hablar un poquito ya meramente de lo que es el tema de cómo funciona la virtualización de redes. Básicamente, pues hoy por hoy hablemos de varios conceptos. A nivel de data centers, entre el 70-75% del tráfico propiamente del data center se genera adentro del data center y más o menos un 15-20% es lo que sale del data center hacia la WAN o de lo que viene de la WAN hacia el data center o de otro data center o otro segmento foráneo de red que está comunicándose con el data center. Entonces, ese tráfico obviamente interno, que representa generalmente un 75-80%, pues tiene una infraestructura hoy por hoy que es física. Hay switches de core, hay switches de distribución, hay cableado, hay balanceadores, hay IDS, IPS, hay firewalls entre segmentos y hay un montón de componentes que están hoy por hoy presentes y son componentes físicos que a veces dependiendo del tamaño de nuestro data center, pueden ocupar hasta un rack completo, solo la parte de comunicaciones. Bueno, esa es una infraestructura que ya sabemos que existe. Básicamente, sobre esta infraestructura física de comunicaciones, pues tenemos nuestros servidores que hoy por hoy ya están corriendo infraestructura virtual, ya son servidores que están corriendo nuestro hipervisor, tienen hay N cantidad de máquinas virtuales funcionando y N cantidad de clústeres que están interoperando entre ellos. Entonces ya hay está nuestra infraestructura virtualizada. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con el tema de virtualización de la parte de redes? Lo que hemos hecho es llevar un paso más allá lo que el hipervisor está haciendo hoy día en la parte de infraestructura. O sea, hoy por hoy ya nuestro hipervisor, a diferencia de cuando lo hacíamos con VCNX, con vCloud Network Security, que realmente no era embebido en el hipervisor, sino que poníamos componentes adicionales para dar esos niveles de seguridad, esos niveles de enrutamiento, esos niveles de crear ciertos tipos de tuneleo entre segmentos de red. Lo hacíamos con componentes adicionales que metíamos en la infraestructura. Hoy por hoy lo estamos haciendo ya directamente en el hipervisor. Entonces, ahí entramos otra vez con un concepto totalmente disruptivo, una ruptura, un cambio de paradigma en la forma en que estamos manejando el tema de redes. Y por ende, entonces lo que estamos haciendo es básicamente extender la capacidad del hipervisor o hacer un hipervisor que hable o tenga la capacidad de manejar el tema de redes. Un hipervisor que sepa cómo se hace un enrutamiento, un hipervisor que sepa cómo hacer túneles, un hipervisor que sepa cómo manejar la parte de switch distribuido, un hipervisor que conozca y entienda el concepto de redes lógicas, un hipervisor que sepa cómo manejar o cómo se comporta un firewall, y eso ya lo hacemos directamente a nivel del hipervisor. Entonces, eso nos da a nosotros un cambio dramático en la forma en que estamos administrando la infraestructura virtual, porque ya no estamos metiendo componentes ajenos, o como antes lo hacían fabricantes de componentes físicos, hablemos de firewalls tradicionales, emblemáticos del mercado, como un Checkpoint, como un Juniper, como
como otros que han estado en el mercado, y ellos dicen, no, yo puedo funcionar en infraestructura virtual, yo tengo mi versión de mi firewall y lo puedo poner sobre VMware. Sí, sí, perfecto, y funciona, y va a funcionar inclusive hasta mejor que físicamente hablando, en algunos aspectos. Pero obviamente es un componente, es un virtual appliance que yo estoy poniendo sobre mi hipervisor, y eso tiene ciertas limitantes en términos de escalabilidad, funcionabilidad y otros aspectos de gestión y management y automatización principalmente. Pero cuando yo lo hago ya a nivel embebido, lo hago a nivel de mi hipervisor, entonces ya el cambio es dramático, porque ya entonces ya es mi hipervisor que tiene la capacidad de hablar, porque yo le estoy incorporando una serie de módulos, que ahora lo vamos a ver en la otra parte de la presentación, que unos módulos donde ya yo comienzo a configurar directamente en mi hipervisor ese tipo de funcionalidad. Entonces, entremos en materia. Básicamente, entonces lo que hacemos es que sobre ese hipervisor de redes, lo que hacemos es que emplazamos nuestra infraestructura virtualizada, y entonces ya tenemos ahí el control de nuestras redes virtuales. Podemos manejar hasta contenedores de software, como podemos manejar inclusive cualquier tipo de topología de red, pero en términos virtuales. Ventajas, bueno, ventajas interesantes. ¿Qué es una red virtual? Básicamente no significa, y eso ha sido un concepto que a veces la gente o lo ha confundido, y entonces sucede que la gente dice, no, pero es que si, yo siempre voy a ocupar de la infraestructura física, principalmente la gente que se sigue aferrando al mundo de las cajas, de vender cajas de redes, y que ven en el Software Defined Network una amenaza realmente a su negocio. Entonces, en este tipo de negocios o evolucionas o te extingues, y nos toca evolucionar. ¿Por qué? Porque las cosas van a cambiar, queramos o no queramos. Entonces, básicamente no significa que el mundo físico de la parte de redes va a desaparecer. No, no, no. Nosotros no somos una tecnología excluyente, somos una tecnología que se complementa. Y al ser complementario, lo que estamos haciendo es que ese 80% de tráfico interno del data center, que para efectos de hablarlo correctamente le vamos a llamar tráfico este-oeste. Ese tráfico este-oeste que hoy día es físico y pasa por un montón de switches físicos, e inclusive pasa por diferentes segmentos de red, y a veces tengo que enrutarlo y tengo que pasarlo por firewalls y todo el rollo, tengo que llegar a un top de rack, y para poder enrutarlo, y si mi top of rack no enruta, tengo que irme al mi end road para poder enrutar. Bueno, todo eso que hoy día lo hago físico, ya no lo voy a hacer físico, lo voy a hacer dentro de mi infraestructura virtual. Entonces sí, voy a tener primero una mejora dramática en eficiencia, un ahorro de cableado, un ahorro de componentes. Ya probablemente muchos switches no los voy a ocupar, pero no significa que no voy a ocupar switches físicos, los voy a seguir ocupando. Pero obviamente ya lo que yo usaba como un switch físico para interconectar, por ejemplo, una base de datos con un application server, que tenía que salir por la NIC, llegar al switch, del switch tal vez irme al top of rack, tal vez si tenía que rutearlo, lo ruteaba al top of rack, si no se ruteaba tenía que irme al row para poder rutearlo, que el paquete se devolviera y llegara a la base de datos. Hoy por hoy ese viaje físico yo lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque yo ya lo voy a hacer directamente dentro del hipervisor. Entonces va a haber un cambio interesante, dramático en arquitectura, en diseño, en seguridad, en administración, en escalabilidad y automatización. Eso es lo que tenemos que tener claro en ese sentido. Entonces, ¿qué hace una red virtual? Básicamente en una red virtual yo puedo crear switches, puedo crear routers, puedo crear firewalls, puedo crear balanceadores y otras cosas más que yo puedo también incorporar si son recursos que tal vez los puedo ya consumir de un tercero. Entonces, lo interesante del caso es que yo puedo entonces montar sobre mi infraestructura virtual máquinas que ya hoy por hoy ya no van a necesitar salir a mi entorno físico para comunicarse con otra máquina virtual que está en otro componente de la infraestructura. Entonces, lo que antes hacía, que el paquete tendría que salir de mi hipervisor, pasar por las NIC, llegar al switch, pasar a otro switch, llegar al otro server, pasar al hipervisor y de ahí entrar a la máquina virtual del paquete. Hoy por hoy yo ya lo hago directamente a través de una nueva metodología de comunicación que lo llamaremos switches lógicos directamente, logical switches, de tal forma que ya inclusive esos paquetes no van a comenzar a pasar ya por ese entorno físico, y por ende
esa sobrecarga, ese overload de carga que tenía en la parte física, se va a comenzar a disminuir dramáticamente. Inclusive yo puedo, desde la consola, que yo todo lo tengo integrado en una única consola, en la misma consola donde yo administro mi infraestructura virtual, mi interfase web para acceder al vCenter Server Appliance. Desde ahí mismo yo puedo también entrar y gestionar toda mi infraestructura de redes, y entonces yo puedo conectarme a mi cluster controller, que es el que orquesta y el que es el que dirige, y es la cabeza pensante en el tema de provisionamiento, diseño de la red, y yo puedo decirle qué es lo que necesito, y él sabe qué servicio me va a provisionar dentro de mis switches distribuidos. ¿Para qué? Para que yo pueda tener ya otros servicios implementados. E inclusive, lo más interesante es que yo puedo crear múltiples segmentos lógicos o múltiples logical switches, inclusive utilizando el mismo direccionamiento IP, que me va a permitir ahorrar dramáticamente asignaciones de IP. Digamos, yo puedo tener un proceso automático orquestado a través de un workflow, y que sea el orchestrator que ejecuta ese proceso de aprovisionamiento, que eso ya lo hago de forma automática, desatendida, sin necesidad de intervención humana, cosa que no lo puedo hacer si lo hago con appliances físicos o lo hago con un appliance virtual, que tengo que ver cómo lo incorporo, o de qué forma mejor lo integro en mi infraestructura virtual existente. Hoy por hoy yo puedo mandar un proceso totalmente automático, donde yo puedo comenzar a provisionar los segmentos o los switches lógicos que yo requiera, e inclusive con un nivel de aislamiento tan elevado, que yo puedo inclusive hasta usar el mismo direccionamiento de IP, y no voy a tener ningún tipo de conflicto, ningún tipo de colisión o colisión de tráfico de IP. ¿Por qué? Porque tengo un aislamiento totalmente nativo, totalmente seguro, y totalmente garantizado de que no voy a tener colisiones de tráfico a la hora que yo cree 1, 2, 20, 50, 100 redes lógicas. Entonces, puedo no solo tener también soporte para infraestructura virtual, sino también puedo tener soporte para infraestructuras físicas, de tal forma que yo puedo tener también conectividad a nivel de mis redes virtuales con componentes que son físicos, de tal forma de que yo puedo tener enrutamiento distribuido, que es el que está dentro del hipervisor, o puedo tener enrutamiento perimetral, que es el que me va a permitir que mi infraestructura virtual se pueda comunicar con la parte externa, con el mundo externo, que puede ser componentes que son dentro del mismo data center, pero que son físicos, o componentes que puedan eventualmente venir de la WAN o de otro data center o de internet, si fuese el caso. De tal forma que yo puedo tener también esa interconexión física con cargas o con otros VLANs que vienen de otros entornos o de otros ambientes. Inclusive puedo tener, como les decía, componentes físicos, como por ejemplo, digamos que esta cajita que dice Oracle puede ser una base de datos que por algún motivo, por un aspecto de conveniencia, por licenciamiento, por lo que sea, o porque simplemente el proveedor de la aplicación me fuerza a tenerlo en virtual, en físico, porque no quiere virtualizarlo. Entonces, digamos que pues yo puedo tener workloads que están ajenos o externos a mi ambiente virtual, y pueden operar transparentemente, porque tengo la capacidad de enrutar ese tráfico. Lo vamos a ver cuando veamos el workflow. Quiero interjectarme ahí para ver cómo vamos aquí en la audiencia. Aquí le habla Kyle Morley, y nos han unido algunos otros participantes. Bienvenido. Adelante aquí en la parte de cuestiones, de preguntas, y también los que tienen micrófono, bienvenido con su comentario. ¿Cómo seguimos hasta este punto? Yo lo voy siguiendo muy bien, porque estuve con Randall el mes pasado cuando hicimos la parte 1 de exactamente esa lámina. Esa lámina a mí me fascinó. Me gustó, así como lo acabas de explicar, Randall, de los workloads físicos, y verlo así proyectado en imágenes. Me quedó muy claro, me quedó muy claro. De hecho, le saqué screenshot y lo guardé. Pantallazo. Lo voy excelente por aquí. Va genial. Ok, buenísimo, qué dicha. Entonces, igual, yo puedo tener también en otros segmentos de VLAN otras cargas físicas, y las puedo interconectar transparentemente sin necesidad de tener un gateway
que me conecte mi VSLAN desde mi mundo virtual a un segmento de VLAN físico. Y eso lo vamos a ver también en el workthrough cuando ya entremos en esa materia. Entonces, sigamos avanzando un poquito más. ¿Qué no sabíamos acerca de NSX? Bueno, que tenemos una de las mejores seguridades por el aislamiento nativo que tenemos. Podemos, inclusive, tanto físico como virtual, extraer el tráfico en términos de poder monitorearlo a través de NetFlow o a través de IPFix y consolidar eso a través de un syslog, donde ya inclusive con herramientas nuestras como por ejemplo el Login Site o herramientas de terceros, yo puedo inclusive comenzar a hacer estudios, por ejemplo en el caso de Splunk, que es un producto que se integra a nosotros, pero también es competencia. Splunk lo que hace es que analiza el tráfico y puede comenzar a concluir o analizar o determinar tendencias de comportamiento de la infraestructura de redes. Y entonces yo puedo tener una visibilidad completa e integral de la infraestructura a través del dashboard que Splunk me puede ofrecer. O por ejemplo, tengo también la posibilidad de usar herramientas como EMC Smarts, que también me hace un discovery o un descubrimiento tanto de lo que es físico y virtual, lo puedo ver en un mapa de dependencias, donde inclusive ya puedo tener la capacidad de decir, bueno, si yo hago esto o esto en mi infraestructura, ¿cómo voy a afectar el resto de mis componentes o el resto de la topología que está interactuando con mi plataforma virtualizada? También puedo tener otras herramientas como por ejemplo el vCenter Operation Manager, que también ya es parte de nuestros productos que se permite incorporar de forma nativa, de forma directa, y también podemos tener, bueno, ciertas bondades adicionales que no tienen otros productos, como por ejemplo análisis de causa, efecto y causa. Entonces yo puedo inclusive hasta comenzar a ver o determinar comportamientos anormales dentro de la infraestructura, y la misma herramienta me puede llevar hasta al punto que me dice, esta NIC tiene comportamiento intermitente, puede ser que haya un problema de hardware, y esta NIC se está conectando y desconectando, puede ser que haya el problema de que hayan dropping de paquetes en tu infraestructura, y ese tipo de análisis me lo da la herramienta, o sea, inclusive hasta me puede dar recomendaciones, o inclusive la herramienta, que es parte del Visualize Operation, tiene la capacidad de inclusive detectar en una base de datos ya de conocimiento, decir, mira, esto ya es un problema conocido, aquí está el documento, el KB número 194533, y ahí te dice lo que tienes que hacer para resolver el problema. Entonces ya, a como vamos, ya nos vamos a quedar sin trabajo, las máquinas se van a arreglar solas. Entonces, pero lo importante es que la herramienta tiene esos niveles de integración y de inteligencia. Lo que les decía, el VMware Login Site, ahí yo ya puedo inclusive tener manejo de tendencias, comportamiento, usabilidad, eventuales cuellos de botella, si estoy omitiendo alguna metodología basada en mejores prácticas en función de que estoy teniendo algún comportamiento atípico o erróneo en mi infraestructura por alguna omisión que hice a la hora que configuré mi plataforma. O sea, todo ese feedback me lo da la herramienta de una forma excelente. Entonces, lo importante es que en base a eso, virtualmente hablando, tengo una gran escalabilidad donde inclusive con 3 controladores, y ahora lo vamos a ver en el walkthrough, nosotros montamos siempre 3 controladores, van en números nones, 3, 5, 9. ¿Por qué? Por un tema de escalabilidad, por un tema de resiliencia. Pero, por ejemplo, con solo 3 controladores, yo puedo tener hasta 100.000 máquinas virtuales soportadas en mi infraestructura de NSX y hasta 30.000 redes virtuales diferentes. Yo creo que con eso con esto yo creo que Larry puede trabajar tranquilo ahí en su compañía y no entra en un problema de escasez de redes. Entonces, la idea es que ustedes, por ejemplo, se den la idea que una compañía como Rackspace, que tiene 150.000 máquinas virtuales, tiene 5 controladores y con eso maneja toda la infraestructura de Rackspace, para que ustedes se den cuenta el potencial de lo que la herramienta puede ofrecer, una escalabilidad y un soporte impresionante a la infraestructura. Entonces, última filmina, antes de entrar al walkthrough,
eso lo voy a ver más en detalle cuando ya veamos cómo se configura y cómo se interactúa con la interfase. Aquí vemos entonces, por ejemplo, un escenario. En el lado izquierdo es una pantalla donde tenemos dos VMs que se están hablando entre ellas. Entonces, la VM de la VM que es la que está en el lado izquierdo de su pantalla, tiene que pasar para poder comunicarse con la que está al lado, dentro del mismo chasis o el mismo chasis del Blade, tiene que hacer 4 hops. Pasa por el switch del chasis, pasa por el fabric, pasa al top of rack, se devuelve, vuelve a pasar al fabric, vuelve a pasar al Blade y llegan a la máquina virtual. 4 hops para que, por ejemplo, una base de datos se comunique con el application server, por ejemplo. Si esto fuera en el ambiente de NSX, ¿cómo sería? Bueno, es una comunicación totalmente directa porque yo ya tengo una capa de transporte que vamos a ver cómo se configura y realmente no tengo que hacer un solo hop para que una máquina virtual se comunique con la otra. Entonces paso de 4 hops a 2 hops, a 0 hops, perdón. O sea, y en términos de diseño y best practices de redes, entre menos hops el paquete tenga que hacer para alcanzar su destino, mejor performance y mejor desempeño voy a tener en mi infraestructura de red. En el lado derecho tengo otro ejemplo, pero ya es un caso un poquito más diferente. Es una máquina virtual que se va a comunicar con la otra, pero están en diferentes chasis, están en diferentes enclosures de blades. Y entonces sí, el paquete sale por el switch del enclosure, llega al switch del fabric, llega al top of rack, tiene que devolverse y se conecta al otro chasis, al otro enclosure y entra a la máquina virtual. Seguimos manteniendo los mismos 4 hubs. Pero en el caso que yo usara NSX, ya como es una interconexión entre diferentes chasis o diferentes enclosures, entonces yo sí ocuparía hacer una conexión, ya llegar al fabric del UCS, en este caso pues es un Cisco, y yo sí tendría 2 hubs. Aún así, tengo un ahorro de un 50% en la cantidad de hubs que hace el paquete. Entonces voy a tener mejor desempeño, voy a tener menos latencia y un mejor comportamiento del aplicativo o de la experiencia del usuario que esté usando el aplicativo. Lo mismo sucede en el caso de que si yo tuviera que por algún motivo interconectar máquinas que están en diferentes segmentos de red y por algún motivo yo tenga que meter algún nivel de seguridad como un firewall que está en el top of rack en este momento. Ese firewall me está pues, tomando ciertas consideraciones o reglas o ciertas políticas de seguridad subyacentes que van a estar ahí implícitas. Entonces, el viaje que va a hacer el paquete se va a aumentar en 2 hubs. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta la entrada y salida del firewall. Entonces, este paquete va a tener que hacer 6 hops para llegar de una máquina virtual a la otra. Caso contrario, como yo tengo a nivel de NSX la capacidad de poder eh, tener lo que se llama un firewall distribuido, o sea, yo puedo asignarles parámetros o componentes de seguridad a la máquina virtual y ya la política de seguridad le pertenece a la máquina virtual, indistintamente donde ella esté, se puede mover con vMotion, la podemos mover con HA y la máquina virtual se lleva sus políticas de seguridad porque ya le pertenecen a ella, entonces la relación de hops de pasar de 6 a los mismos 0 hops, ¿por qué? Porque estoy dentro del mismo componente de NSX. Viéndolo del lado derecho, mantenemos los mismos 6 hubs y en el lado del NSX mantengo los mismos 2 hubs. O sea, sigo manteniendo en el peor de los casos, reduzco un 50% los hubs para conectar un punto con respecto al otro, o en el mejor de los casos, reduzco a un 100%, porque de 6 hubs paso a 0 hubs. Y ahí estamos viendo lo que la tecnología NSX me puede ofrecer en función de simplificar, automatizar y asegurar de una mejor forma mi infraestructura virtual. Esto es como preámbulo de lo que de lo que conversé la semana pasada. Entonces, voy a salirme de ahí y entonces ahí voy a entrar a lo que es hacer un walkthrough a través de lo que es el NSX per se. Entonces, este tipo de walkthrough es un tour guiado. Se los voy a mostrar en este momento. Déjenme nada más minimizar aquí las pantallitas y entramos en materia. ¿Me están escuchando? Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Un segundito nada más.
Por algún motivo se me frizó la máquina, Larry. Le volvemos Ok, a... ya volvió a la vida, ya volvió a la vida, ya volvió a la vida, ya volvió a la vida. Ok, si no le Una volvemos. que otra ventana. Ok, aquí está, aquí está. Me confirman cuando están viendo la ventana, por favor. Estamos viendo, estamos viendo. Ok. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un walkthrough a través de lo que es la infraestructura NSX. Este walkthrough es un tour guiado. Vamos a ir paso a paso y voy comentando cada uno de los diferentes componentes que conforman una implementación típica de NSX. Yo le había comentado a Larry y a Kyle que quería hacer ya una presentación de más alto nivel, ya con una infraestructura real funcionando en operación, ojalá en producción, y mostrarles cómo está toda la infraestructura configurada. Ya tengo el acceso para hacerlo, nada más tengo que buscar el mejor ambiente o el mejor escenario para poder demostrarlo, porque y de todo el tema de NSX, escoger, no sé, 3, 4 puntos en específico, y ser eso lo que voy a hacer en la demostración, porque si me pongo a demostrarles todo lo que la herramienta tiene, pues se nos vuelve una sesión de 5 horas, entonces quiero ser muy puntual en ese sentido. Entonces hablemos un poquito de lo que son un overview de lo que es NSX a nivel de los componentes. Entonces, un clúster de NSX, ¿cómo está conformado? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene un clúster de control mínimo de 3, está conformado con 3 elementos, porque como les dije anteriormente, al menos tiene que tener 3, 5, 7, 9, o sea, tiene que escalar en nones. Tiene el NSX Manager, que es el mago detrás de bambalinas, es el que sabe cómo se maneja todo el tema de networking dentro de la parte de infraestructura virtual, que él hace par con el vCenter Server. De hecho, hay una interconexión, una asociación que se hace entre el NSX Manager y el vCenter Server per se, y todos los componentes a nivel de NSX Edge que yo voy a incorporar o voy a instalar a nivel de mi infraestructura. Toda plataforma NSX tiene un clúster de control y de Edge, un clúster de management y Edge, es donde está todo mi infraestructura con la cual yo voy a darle soporte a todos los componentes virtualizados que yo voy a implementar en términos de redes. Tengo un switch distribuido de management y un switch distribuido de Edge. Esta es mi infraestructura de control o gestión de la parte de NSX, y después tengo mi switch distribuido de cómputo, donde ya tengo mi ambiente de mis máquinas virtuales, ahí yo provisiono mis clusters y pongo mis basecitas de datos, mis web servers, mi application servers, mi SharePoint, lo que yo esté virtualizando ya va en mi infraestructura de cómputo. Entonces, en términos generales, esto es como luce una implementación típica a nivel de componentes de NSX. Entonces, ¿cómo yo veo a nivel de mi web client ya cuando tengo instalado NSX dentro de mi infraestructura? Bueno, yo tengo dos formas de accederlo. Yo puedo entrar directamente aquí en el tab del lado izquierdo, donde dice Network and Security, o yo puedo irme directamente a mi icono que dice Network and Security, y ahí yo también ingreso ya a todo lo que es mi entorno de administración y configuración de NSX. Entonces, aquí tengo lo que yo le mostraba, tengo mis dos clusters de cómputo, y tengo mi clúster de management y de Edge, donde ya está toda la magia o toda la ciencia, toda la infraestructura que va a soportar el tema de NSX. Entonces, si yo ya me voy al tema de network, a la parte de NSX, a la parte de Network and Security, lo primero que yo hago es instalar el NSX Manager. Yo instalo el NSX Manager dentro de mi infraestructura virtualizada, es un appliance, y ese appliance yo lo voy a interconectar con mi vCenter Server. Entonces, una vez que yo ya tengo mi NSX Manager hablándose con mi vCenter Server, entonces yo ya puedo entonces comenzar a hacer lo que se llama la implementación de los controladores. De hecho, bueno, aquí hay 2 controladores, deberían haber 3, porque siempre son 3, 5, 9, pero cuando se tomó la foto, se sacó el snapshot aquí, el proceso de preparación llevaba solo 2 controladores, pero realmente llevan 3.
Cuando ya hablamos en el tema de host preparation, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí van a aparecer todos los servidores ESX que conforman no solo mi clúster de control o de management y edge, sino todos los ESX hosts que están conformando los diferentes clusters que van a estar unidos o incorporados a la misma infraestructura de NSX. Entonces aquí yo veo el estatus de los módulos. De hecho, aquí lo que yo hago en esta parte de host preparation es cargar los módulos que van a residir en el kernel del hipervisor. Entonces yo los instalo y aquí, por ejemplo, veo el módulo de firewall que ya está enable, el módulo de VXLAN que ya está enable, y así sucesivamente van a aparecer otros módulos que si yo corro el scroll de la pantalla van a aparecer ahí los diferentes módulos de switching, balanceo y todo que van a estar ya habilitados. Entonces ya tengo el estatus de enable, entonces ya sé que ya tengo cargado dichos componentes a nivel de mi infraestructura en lo que el kernel se refiere. Entonces, vamos a ver cómo luce eso. Básicamente, vamos a hablar un poquito entonces del tema de VXLAN Configuration. Entonces, así estaba mi infraestructura, así se las presenté cuando hablamos de que tenía yo un clúster de Management y Edge, y tengo mi clúster de cómputo, tengo un clúster de 2 nodos, tengo otro clúster de un solo nodo, y un clúster de 2 nodos que es el tema del management. Ahora, normalmente son 3, porque cada uno de estos controladores va en un host independiente, porque por temas de redundancia. De hecho, ahora, si me da tiempo, les muestro una filmina de por qué son 3, por qué son 5, por qué son 11. Es un tema de manejo de disponibilidad y resiliencia. Y así es como luce cuando no hemos hecho el host preparation. Una vez que hacemos el host preparation, entonces aquí yo hago la parte de preparación lógica. Entonces, automáticamente eso es lo que sucede. Ya aquí vemos, digamos, la simbología. Ya se cargan los security ports, se carga el firewall distribuido, se carga el VXLAN, se carga la parte de enrutamiento distribuido, y ya cada uno de los hipervisores que conforman los diferentes clusters ya aprenden a hablar el lenguaje de redes. Ya ellos saben hablar redes. Entonces, se vuelven bilingües, digámoslo así, para hacerlo muy coloquialmente. Entonces ya sabemos que nuestros hipervisores ya entienden y ya se pueden hablar con este señor que es el NSX Manager, que es el que les va a dar a ellos las pautas de cómo se van a comportar, qué servicios van a dar de alta, cómo se va a interconectar el firewall, cómo va a trabajar el balanceador, cómo se va a montar el switch distribuido, cuántos segmentos de redes lógicas voy a tener, cómo se van a interconectar entre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, en la parte de Logical Network Preparation, yo aquí tengo los diferentes segmentos que ya están identificados. Entonces aquí tengo el switch, aquí está el switch distribuido de la parte de cómputo de los dos diferentes clusters. Aquí tengo el switch distribuido de la parte del clúster de Management y Edge. Aquí tengo los valores de las VLANs si estuvieran configuradas, los MTUs, que en este caso el MTU siempre es 1600 a nivel de infraestructura virtualizada. Los pools de IP, si tengo políticas de failover o no, y así sucesivamente. Entonces, hoy, una vez que ya esto lo hice, entonces, ¿qué es lo que va a lucir? En mi infraestructura subyacente, ya tengo entonces asignación de direccionamientos a cada uno de los componentes de los diferentes clústeres que conforman mi solución. Inclusive aquí tengo los VLAN terminal endpoints que ya están inclusive habilitados para que ya pueda yo entonces comenzar a configurar todo lo que son mi zona de transporte global, que es lo que sigue en este momento que voy a configurar. Entonces, zonas de transporte. La zona de transporte yo la configuro generalmente asignando un ID que va entre el 5000 a 5100 o algunas veces lo hacemos del 5000 a 10000. La ventaja es que la zona de transporte es la zona que va a interconectar todo. La ventaja es que hoy por hoy en la zona de transporte a nivel de NSX no necesitamos usar multicast. Ya el multicast no lo ocupamos, como por ejemplo en ciertas infraestructuras físicas que el multicast sí es necesario y a veces es un recurso limitado. Entonces, y que a veces cuando uno está hablando con el de redes y quiere decirle al de redes, mano, ocupo hacer una configuración a nivel de multicast, te arruga la cara y te quiere matar, ¿no? Entonces, lo interesante del caso es que a nivel de NSX
no necesitamos usar multicast. Entonces eso ya es un diferenciador dramático en términos de configuración e infraestructura que no ocupamos usar multicast. Entonces, en las zonas de transporte, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Yo edito, voy a crearla, y entonces yo le pongo un nombre a esa zona de transporte. Puedo ponerle zona de transporte y el nombre de la compañía, o zona de transporte red 1, zona de transporte red de producción, zona de transporte, lo que yo vaya a generar. Entonces ahí, una vez que yo creo mi zona de transporte, yo puedo decidir si esa zona de transporte va a hablar por medio de multicast, o multicast si mi NSX server, aparte de manejar el multicast interno, va a tener que manejar multicast con redes que son físicas o ambientes que son físicos, entonces yo tendría que indicar que es un multicast. Si es un unicast, como normalmente se pone, es porque va a ser control y dirección exclusiva de mi NSX Manager y en mis NSX Controller los que van a manejar el tema del manejo del multicast. Entonces yo lo manejo interno y porque voy a utilizar VSLAM principalmente por eso, o podría ser un caso que yo pueda manejar un ambiente híbrido, está totalmente soportado. Ahora bien, una vez que yo defino mi zona de transporte, yo tengo que decir quiénes o cuáles miembros van a formar parte de mi zona de transporte. Entonces aquí yo tengo mi clúster de management, tengo mis dos clústeres de cómputo que los estoy incorporando. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos se van a interconectar con mi ambiente de NSX a través de una zona de transporte global. Entonces, una vez que yo configuro mi zona de transporte, entonces, ¿qué sucede? Básicamente, esto es lo que voy a ver. Sobre mis switches distribuidos se va a crear un VSLAN o una zona de transporte que va a unir los tres clústeres. Une el clúster de management y une los dos clústeres de cómputo. Entonces ya tengo una única zona de transporte y ya tengo, como decir, un freeway, una autopista que interconecta todos los clústeres que van a estar manejados o controlados por mi infraestructura de NSX. Una vez que ya tengo creada esa zona de transporte global, entonces aquí viene lo interesante, aquí viene ya lo emocionante a nivel de configurar mi plataforma. Entonces vamos a entrar al siguiente tema, vamos a hablar un poquito de las redes lógicas. Entonces vamos a hablar cómo funcionan las redes lógicas, cómo se crean, cómo se come eso y para qué sirven. Entonces, básicamente, las redes lógicas, yo ya dentro del menú propio de NSX, yo entro al tema de redes lógicas y aquí yo en el botoncito de más le digo voy a provisionar una nueva red lógica. Entonces, en esa red lógica, digamos que yo voy a decir, voy a crear una red lógica que va a ser para mis application servers. Entonces, yo pongo new application server y la descripción del tipo de logical switch que voy a crear. Yo puedo tener múltiples zonas globales, no solo una, yo puedo tener 3, 4, 10 zonas globales, dependiendo de la forma que esté diseñando y arquitectando mi infraestructura de red. Pero como en este caso solo he creado una única zona de transporte global, entonces obviamente por defecto me sale asignada la única zona de transporte global que existe. Como yo ya en esa zona de transporte global indiqué que iba a usar unicast, que va a ser la forma en que voy a manejar el tema de los VSLANs controlado a través del NSX Controller, entonces indico que va a ser unicast. Ya aquí me aparece ya listado mi nuevo logical switch. Y entonces, ¿cuál es el paso siguiente que yo tengo que hacer? Pues básicamente ya hace logical switch. Voy a asignar las máquinas virtuales que a mí me interesan que estén conectadas a ese logical switch. Entonces yo aquí tengo mis dos web servers. Entonces conecté mis dos web servers porque estoy creando una red que vaya a interconectar mis servidores web con mis application servers. Entonces aquí asigné mis dos máquinas virtuales que son dos servidores web. Aquí tengo más que todo una reconfirmación que son estas dos máquinas web que voy a moverlas de un switch normal, o sea, es un proceso de migración, las estoy moviendo ya sea de un switch distribuido o de un switch estándar, los estoy moviendo ya a un logical switch. Una vez que eso sucede, automáticamente ya sus máquinas quedan conectadas a ese switch. Ahora vamos a ver cómo luce o qué fue lo que hice. Básicamente ya sobre la zona de transporte global acabo de crear una nueva red con un direccionamiento totalmente diferente al manejo de direccionamiento IP subyacente que tengo a nivel de los clústeres y ya tengo mis primeras dos máquinas del clúster A
y del clúster B, mis servidores web ya están interconectados en un segmento de red que es el 10.1.40.10, 10.1.40.11. Tengo una red de con máscara 24 bits y ya tengo mi primer segmento de red montado o hosteado a través de mi zona de transporte global. ¿Cómo vamos? ¿Estoy hablando en alemán o sí me estoy dando a entender? A ver, a los que Vas están bien. presentes. Tal vez lo único que me interesaría es, digamos, si la red anterior estaba en VLAN 40, por decirlo así, ¿dónde definiste que eso también es VLAN 40 o eso ya no aplica? ¿Cómo se maneja eso? Ah, bueno, es una muy buena pregunta. Yo podría, digamos, si esas máquinas estaban en una red 40, una VLAN 40, y yo estoy migrándolas a un logical switch donde ya voy a tener un nuevo transporte o una nueva interconexión de esas máquinas virtuales, yo tendría que entonces interconectar ese segmento o ese logical switch, que eso lo voy a ver ahorita, a través de un layer 2 bridging. Yo podría conectar ese transporte de capa 2 de ese logical switch que acabo de crear y taguearlo a la VLAN física que tengas probablemente en la red, que es la VLAN 40, para que se mantenga la interconexión entre los dos segmentos de red. Excelente. Y Ok. si ya quieres no depender del ruteo externo, ahí me imagino que ya haces otra cosa. Ah, bueno, sí, ahí, como decimos aquí, eso será otro cuento. Yo ya puedo hacer ruteo distribuido dentro de la misma zona global. Yo puedo enrutar internamente sin ocupar rutear externamente. Ahorita lo vamos a ver en los siguientes pasos de esta demostración. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién me está hablando? Porque no asocio la voz con la... Es Ariel Sánchez. Ah, Ariel, pura vida, Ariel. Ok, sigamos avanzando entonces. Ok. Vamos entonces, ya vimos cómo se configuran las redes o cómo se crean las redes lógicas. Vamos a hablar un poquito sobre los firewalls, que es lo que me están preguntando precisamente en esto, y vamos a ver cómo se crean los enrutadores. Entonces, a nivel de firewalls, yo tengo dos componentes interesantes. Yo puedo crear lo que se llama un firewall distribuido, que es el que me va a rutear tráfico entre máquinas virtuales o pero me va a proteger tráfico entre máquinas virtuales o me va a proteger tráfico entre redes lógicas. Cuando es un firewall distribuido, ese firewall está internamente embebido en el hipervisor, pero yo también puedo tener un firewall perimetral. Este firewall perimetral es el que me va a mí entonces a dar las pautas de conexión con el mundo externo, lo que viene del mundo físico al mundo virtual o lo que viene del mundo virtual al mundo físico. O sea, lo que nosotros llamaríamos tráfico norte a sur. O yo podría también meter seguridad o meter ciertos componentes de firewall en mi tráfico interno del data center o lo que nosotros llamamos tráfico este a oeste. Entonces, dependiendo de la necesidad, yo creo o un firewall perimetral o puedo crear un firewall distribuido. Y vamos a ver los dos casos y voy a explicar cómo funciona. Entonces, los que venimos del mundo de los firewalls, que yo fui ingeniero de Checkpoint por algunos años y también trabajé con Fortinet otros años y pues viví en el mundo de crear reglas y crear filtros y crear puertos y crear NATs y crear PATs y todo el rollo. Pues el firewall que viene embebido en el hipervisor no es muy diferente a lo que ya conoces. O sea, se trabaja con los mismos principios, trabaja con la misma filosofía. Tienes igual un nombre de la regla, un source, un destination, un tipo de servicio y la acción que vas a tomar, que la vas a permitir, la vas a denegar, la vas a ir a filtrar, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede ahí? Básicamente, yo lo que hago es que yo agrego una regla, aquí yo me voy, por ejemplo voy a crear una regla. Entonces, lo primero es, ¿qué nombre le voy a poner a la regla? Bueno, voy a crear una regla que se llama web, una regla de filtrado de tráfico web que voy a negar. O sea, tráfico que no quiero que pase a mi infraestructura. ¿Ok? El siguiente paso es que voy a definir cuál es mi ambiente de fuente, mi source. Entonces yo digo, bueno, aquí voy a escoger qué componente o qué objeto
de mi infraestructura voy a asociar en esta regla. Como yo le estoy hablando a través del NSX Manager, yo le hablo al vCenter Server, yo puedo tener visibilidad de todos los objetos que el vCenter Server me puede ofrecer. Entonces yo puedo crear reglas que involucren un virtual switch, una máquina virtual, un resource pool, un data store, una NIC, una virtual NIC. O sea, lo que yo necesite, yo le puedo asignar una regla. Y esa regla va a ser parte del componente per se. O sea, ya es una regla que, si yo se lo asigno a una máquina virtual, la máquina virtual se va a empoderar de esa regla. Y indistintamente yo le haga vMotion a esa máquina, la pase de un lado a otro, haga HA, failover, porque se cayó el nodo y toda la máquina tuvo que moverse a otro servidor, la regla va con ella. Y ya ella tiene la regla, ya sabe cómo se tiene que comportar, qué tráfico tiene que permitir, qué tráfico tiene que repeler. ¿Por qué? Porque ella ya se empodera de esas características de seguridad que son propias ya del componente o del objeto al cual se lo estoy asignando. Para que ustedes vean el cambio tan dramático que estamos haciendo. Entonces, en este caso yo escojo una máquina virtual, digo, bueno, va a ser mi máquina web, que son las que ya interconecté en el primer segmento de red en la zona de transporte global. Asigno mi máquina, aquí ya pongo mi máquina web y ya la estoy metiendo dentro de la regla. Ahora voy al destino voy a escoger que es otra máquina virtual, la voy a sumar, aquí es otro servidor web, ya lo tengo también seleccionado, y aquí ya me toca nada más definir qué acción voy a tomar con respecto a esa nueva regla que acabo de crear. Entonces aquí yo puedo decirle que la bloquee o que la permita, que active el lock o que no active el lock. ¿Para qué activar el lock? Bueno, si yo estoy probando reglas y no sé exactamente el efecto que voy a tener sobre las reglas, es un best practice que yo active el lock sobre esa regla, para que en caso de que comience a tener yo comportamiento no deseado, o que algunos servicios no están funcionando, o no sé qué comportamiento puedo prever que suceda, bueno, el log es una muy buena referencia para saber qué está sucediendo y cómo está sucediendo. Ya si la regla funcionó y yo sé que no tuve problema y la regla entró en operación sin ningún contratiempo, fue transparente, pues probablemente yo después ya pueda deshabilitar el log porque no lo voy a ocupar. Wences, tengo una pregunta. Dime. Sí, ¿tiene APIs o integration con otros firewalls o no? Sí, claro, claro, es una excelente pregunta. Yo puedo eventualmente, si yo por A por B ocupo ciertas características muy específicas de una solución que tal vez mi firewall distribuido no me los puede ofrecer, yo puedo consumir esos servicios a través de un tercero, por ejemplo un Palo Alto Network que tiene Next Generation Firewalls, entonces ellos podrían suministrarme cierta infraestructura que yo voy a consumir y la voy a administrar de la misma forma, pero no viene del NSX, vendría de un Palo Alto Network, o vendría de un F5, o vendría de un Juniper, o de un otro socio que esté trabajando en desarrollo conjunto con nosotros, y yo podría entonces tomar recursos de un tercero. Perfectamente es posible. Sí, y con the APIs y plugins puede tener un lugar donde lo haces ya que está conectado, o tienes que administrar dos diferentes interfaces. Eso es otra muy buena pregunta. Hay cierto nivel, nosotros tenemos APIs que están abiertos, de tal forma que podrías a través de ese API hacer algún tipo de administración o algún tipo de configuración, porque en eso estamos abiertos a que eso sea posible, pero puede ser que esa característica esencial o particular que tal vez tú estás apostándole a los Next Generation Firewalls, y hay ciertas funcionalidades que te gustan de esa característica que, por ejemplo, Palo Alto te lo ofrece, entonces probablemente esa característica per se no la vas a administrar directamente desde la consola de NSX, lo vas a hacer directamente desde un panorama que es la consola que usa Palo Alto, por decirte algo. Sí, no, es que está preguntando porque tienen muchos security teams que todavía ellos quieren usar lo que ellos están acostumbrados y no van a querer usar el VMware NSX ni quieren saber de ella, ¿entiendes? Entonces, sí, no, de hecho, eso es un muy buen punto, y sí, de hecho, vamos a ver cómo lo digo lo más coloquialmente posible. Los
Network Administrators son como muy celosos de su infraestructura. Ellos no quieren que nadie les toque, ni que nadie les diga, y esta vaina es sagrado, mano. Ellos son, son deidades, porque me ha tocado, son deidades y protegen a muerte su infraestructura. Entonces, obviamente, es un proceso de evangelización, es un proceso de educación, y principalmente cuando esos network administrators detectan o aprenden o visualizan los beneficios tan dramáticos que puede ofrecerle una tecnología de este tipo, comienzan a tener un poquito de apertura. De hecho, yo me ha tocado conversaciones muy férreas con gente que sigue defendiendo de su infraestructura física a muerte, pero poco a poco han ido entendiendo que hay bondades que no se pueden tapar con el dedo, donde esta tecnología hace una gran diferencia, hace una dramática diferencia en gestión, soporte, administración y principalmente, Ariel, si tú estás apostándole al Software Defined Enterprise, y a veces tú eres un service provider y como service provider tú ya quieres tener un portal de self-service donde el customer quiera provisionarse toda su infraestructura con un solo clic. Mano, es imposible que tú quieras tener ese nivel de autoservicio apostándole a una infraestructura física. Eso tiene que ser totalmente automatizado y tiene que haber ya un proceso totalmente desatendido o fuera del control humano. Obviamente hubieron workflows diseñados por humanos, probados y que están testeados, pero ya son procesos que se van a disparar según el tipo de demanda o aprovisionamiento que se requiera y son procesos totalmente automáticos. De hecho, tal vez no sé si hoy me dará tiempo, pero yo puedo hacerles una demostración de cómo yo puedo aprovisionar todo un data center completo con un solo clic y puedo montar NSX servers, storage, redes, enrutamiento, máquinas de control y todo se aprovisiona automáticamente porque el orchestrator todo me lo provisiona y me lo crea de forma automática sin intervención humana. Ese nivel de automatización yo lo puedo lograr solo si yo le he puesto una tecnología de esta. Si yo sigo apostándole a un mundo físico en el tema de networking o en el tema de storage, porque también ya tenemos el software defined storage, y yo ya puedo automatizar la parte de aprovisionamiento de almacenamiento, porque yo ya hablo de storage basado en objetos, yo ya no hablo de LUNs, ya no hablo de RAIDs, yo ya hablo de vSAN, que es un storage basado por objetos que se aprovisiona automáticamente y la máquina se empodera de las políticas de almacenamiento, así como se empodera de las políticas de networking. Entonces, la única forma en que yo voy a tener ese path to the cloud es teniendo 100% automatización de mi infraestructura virtual. De lo contrario, no hay forma de hacerlo. Brandon, solo para Gracias. ese es Wenceslao, no es Ariel. Yeah. Pero gracias. Perdón. Es que sí, todavía no soy muy familiar con los nombres, entonces, pero no sé si me hice No hay explicar. problema. Pero sí, Sí, excelente no tiene problema. Sí, gracias. Ok, muchísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, una vez que ya yo decido si bloqueo o no bloqueo, si logueo o no logueo, entonces yo tengo la ventaja de que esta regla la publico, le hago un commit a la regla y la regla entra en operación automáticamente. De lo contrario, si no me funcionó la regla y lo que hice fue tal vez un efecto nocivo o contrario a lo que esperaba, yo puedo hacer una reversión de la regla que apliqué y quedo otra vez en el estado anterior de cómo la infraestructura estaba. Entonces tengo esa gran bondad en términos de poder probar y devolverme si es necesario, si la regla no cumple el objetivo que yo andaba buscando. Seguimos. Entonces, ¿qué fue lo que hice, señores? Ahora mi máquina virtual, mi servidor sitio web, ya tengo un firewall distribuido que pertenece a la máquina virtual se empodera de ese firewall, es de ella, y a donde esa máquina vaya, su firewall va con él. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita de lo que es entonces routing y bridging. ¿Ok?
Entonces, vamos a hablar cómo es el ruteo lógico y la parte de bridging, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, asumamos que yo hice el proceso anterior que ustedes vieron y ya generé 3 logical switches sobre mi zona de transporte global y cada una tiene su segmento de red. Entonces tengo una red roja, que es la 10.1.1.10, que es la red de mi application server. Tengo una red verde, que es la 10.1.20, que es la red de mi base de datos. Y tengo una red 10.1.30, que es la red de mis web servers. Entonces aquí tengo mis NSX Edge y tengo mi controlador o mi controlador de enrutamiento para mi mundo físico. Vean las redes subyacentes que son 192, 168, 230 algo. Bueno, es la misma red que yo eventualmente podría tener aquí arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo no tuviera capacidad de enrutamiento a nivel de mi hipervisor y tuviese que recurrir a un enrutamiento tradicional? ¿Qué pasaría? Bueno, ya vimos en la presentación los hops que hace el paquete para pasar de un lado a otro. Algo semejante va a pasar aquí y vamos a comentarlo y vamos a discutirlo entre todos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, básicamente, si yo tuviese que enrutar, por ejemplo, un paquete que va desde mi application server a mi base de datos, bueno, el application server saca su paquete, baja hasta el clúster de cómputo número 1, pasa al otro clúster, ya llevamos el segundo paso, subo al enrutamiento de borde, recibo el paquete, lo vuelvo a enrutar hacia adentro, lo recibe otra vez el clúster de management, lo envía otra vez al clúster que originó inicialmente la conexión y va de nuevo hacia la base de datos. Aquí están los 6 hops que yo les mostré en el caso de que yo tuviera que enrutar y tuviera que salir ya sea al top of rack o si el top of rack no está enrutando, pues tendría que irme al Lennon Row para que el Lennon Row sea que me enrute el paquete y me lo devuelva. Entonces aquí tenemos cada uno de los 6 different hops que yo tendría que, o saltos que tendría que hacer mi paquete para que la consulta que está haciendo mi application server llegue directamente a mi base de datos. Bueno, ¿cómo sería esto si yo lo hago directamente a nivel de un enrutamiento distribuido y no un enrutamiento perimetral? Bueno, entonces aquí cambia la historia. ¿Cómo sucede? Básicamente lo que yo hago es, me voy a los servicios de borde. Aquí yo, como les dije, yo tengo 2 enrutadores. Tengo un enrutador distribuido, que es el que me va a enrutar entre redes lógicas o entre máquinas virtuales. Y tengo un enrutador perimetral, que es el que me va a enrutar cuando yo tengo que hablarle a mi mundo físico o mi mundo físico me va a hablar a mí. O sea, tráfico norte a sur o el distribuido tráfico este a oeste. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Básicamente, bueno, yo me voy a la parte de lo que es el enrutamiento distribuido. Voy a la parte de interfaces, agrego mi interfase y entonces aquí voy a crear una interfase o un nuevo enrutador distribuido que se va a llamar App Interface y vean qué interesante, yo le indico que es interno. Porque si yo le pongo que es un App Link, automáticamente ella me va a preguntar, ok, ¿por cuál interfase voy a salir para conectarme al mundo físico? Entonces, si yo le pongo aquí App Link, automáticamente ella sabe que es un enrutador perimetral. Si yo le pongo internal, ella sabe que es un enrutador distribuido, o sea que va a hacer enrutamiento dentro del hipervisor. Entonces yo digo, bueno, aquí yo doy select, digo a qué switch lógico va a ir ese enrutador conectado. Le digo que es el switch lógico de aplicación. Aquí yo voy a agregar y le digo, ok, ¿qué segmento de red estoy asignando? Entonces ahí yo pongo automáticamente el segmento de red asociado a ese enrutador, obviamente para que tenga la capacidad de comunicarse con los elementos que están conectados en ese segmento de red. La máscara, pues obviamente era de 24 bits, cuando ustedes vieron el diagrama, pues indicó que es de 24 bits. Ya una vez que ya tengo el nombre, le indico que es interna, ya tengo a qué switch lógico se va a conectar, qué estatus va a tener, si conectado o desconectado, qué segmento de red va a tener. Estoy listo para la foto. Entonces ya tengo, entonces en ese momento ya el enrutador, y entonces ya entro a definir cómo voy a rutear. Entonces ya una vez que ya voy a rutear, vean lo que ha sucedido. Ya todos mis módulos de enrutamiento se activaron a nivel de mi kernel y vea qué interesante, yo ya manejo el mismo nivel de enrutamiento directamente entre los 2 segmentos de red a nivel de los 3 diferentes clusters. Y esto
en términos de hops, me representa 0 hops, o sea, 0 steps o 0 brincos de un paquete para llegar de un punto al otro. Entonces, vean lo interesante, vean el cambio dramático del diseño que estamos haciendo o de la implementación que estamos haciendo en este momento. Ahora, cuando yo hago que el paquete viaje de un lado a otro, pues básicamente el paquete ya se enruta directamente a nivel del clúster de cómputo y no tengo que salir directamente al top of rack o al end of row si puede necesidad de enrutar el paquete. Ahora, cuando yo ya estoy ruteando, señores, yo ya tengo que definir qué tipo de enrutamiento voy a utilizar. Yo podría usar rutas estáticas, eventualmente. Si es algo muy trivial o algo muy puntual, yo podría eventualmente decir, lo voy a hacer con rutas estáticas. Podría usar algún tipo de enrutamiento dinámico, como OSPF o BGP. Entonces yo podría ahí decidir qué tipo de enrutamiento me conviene más en ese momento para yo implementarlo directamente a nivel de mi enrutador. Puedo hacer un route distribution, yo puedo también hacerlo a través de esta opción. Y una vez que lo hago, entonces yo podría hacer lo que se llama una publicación de los cambios. Una vez que ya publico los cambios, ¿qué va a suceder? Básicamente que ya voy a tener la capacidad de hacer el enrutamiento directamente, si fuese necesario, de poder sacar el paquete hacia el mundo exterior. Ahora, si yo lo quiero hacer perimetralmente hablando, ¿qué tengo que hacer, señores? Básicamente, hago el mismo proceso, defino qué tipo de enrutamiento o qué tipo de routing voy a hacer. Yo puedo usar OSPF, puedo usar BGP, puedo usar IIS, aunque en mi experiencia personal no he visto a nadie que use IIS a nivel interno del data center, pero está ahí, pues, puede ser que a alguien le guste este tema y lo pueda utilizar. Entonces, puedo usar BGP, aplico los cambios, e inclusive yo ya puedo tener enrutamiento o SPF entre mi NSX Edge y mi Logical Router Control VM. Ahora, para efectos del mundo de enrutamiento, si yo tuviera una herramienta que visualiza qué componentes de enrutamiento hablan OSPF, esos enrutadores que yo estoy definiendo perimetralmente hablando, se ven como enrutadores normales, silvestres y comunes, porque hablan el mismo protocolo que un enrutador físico a nivel de OSPF. Entonces los van a ver exactamente de la misma forma. Entonces no va a haber diferencia alguna. Entonces, si hablamos entonces del distribuido, básicamente también yo podría hacer lo que me estaban preguntando ahora. Yo puedo hacer un Layer 2 bridging, de tal forma que si yo tengo, por ejemplo, una máquina que está en un logical switch, con una VSLAN 5001, y me interesa que esa máquina virtual se me comunique con un segmento físico que también tiene un VLAN ID, por ejemplo, el VLAN ID 100, yo puedo hacer esa interconexión directamente sin necesidad de un gateway para tal efecto. De tal forma que yo podría hacer esa conexión directamente sin ningún problema y yo podría mantener la conexión de esa máquina que está en un segmento de VXLAN con un segmento de VLAN que está en el segmento físico, de forma directa, nativa y sin tener que requerir un gateway para tal efecto. So this is Wences again. Entonces estoy un poquito confundido. ¿Necesitas un physical gateway para hablar con los physical switches o puedes usar el distributed routers que están ahí para hablar con el físico? No estoy entendiendo cómo está el link, cómo funciona el link entre los dos. Vuelvo a explicar. Tú puedes tener yo puedo tener un firewall distribuido, que es el que me enruta internamente a nivel de mi infraestructura. O sea, todo mi tráfico este a oeste yo lo manejo a través de un enrutamiento distribuido. O yo podría también usar el NSX para crear un firewall perimetral, un enrutador perimetral, que es el que me va a conectar mi mundo virtual con mi mundo físico. Ahora bien, es perfectamente viable que si yo ya tengo componentes físicos que me están haciendo esa labor de enrutamiento, puede ser que yo no necesite usar un enrutador perimetral del NSX para tal efecto. ¿Me explico?
puedo delegarle esa función al top of rack o al end of row que yo tenga por aspectos de diseño, por aspectos de que yo ya tenga una infraestructura preconfigurada y no quiera modificarla. Entonces yo podría delegarle eso, o si yo tengo un palo alto, por decirte algo, yo le podría decir al palo alto, no, mano, en lo que es la parte de enrutamiento perimetral, la vas a manejar tú, no la voy a manejar yo. Es perfectamente viable. O yo podría decirle al NSX, no, tú también vas a manejar la parte de enrutamiento perimetral, o sea, el tráfico norte-sur lo vas a manejar tú. Ahora bien, eso lo dije yo en la charla de la semana pasada, de hace 2 semanas. Yo dije que hice el comentario donde expliqué que tal vez donde nos hemos enfocado muy fuertemente y donde le estamos haciendo la mayor apuesta es al tráfico este a oeste. O sea, ahí es donde estamos haciendo una labor bastante, o un cambio bastante dramático en la forma de administrar las redes. Obviamente hay aspectos de throughput, características físicas que todavía hay algunos componentes perimetrales que son físicos que todavía los hacen muy exclusivos. O sea, todavía a nivel de esos componentes no podemos competir. O sea, conocemos nuestras limitaciones y sabemos que hay componentes físicos que tienen un tremendo throughput o que tienen ciertas características muy especializadas y sabemos que un firewall perimetral como el nuestro tal vez no va a dar ese mismo nivel de throughput, hablando de tráfico norte a sur, o habrá una característica puntual específica que ese firewall físico tenga que eventualmente nosotros no la cumplamos. Entonces, nuestro enfoque principal, donde somos o donde más queremos hacer ver que tenemos el poderío, es en el tráfico este a oeste. Es el tráfico interno a nivel del data center, es donde más nos estamos concentrando. Ahora, sí les puedo contar aquí que se están haciendo, la Business Unit de NSX está haciendo trabajos muy interesantes. Claro, yo tengo visibilidad de los roadmaps a nivel interno. O sea, hay cosas que no puedo obviamente comentarles porque tengo cierto nivel de NDA que cumplir, pero sí les puedo decir que están haciendo desarrollos muy interesantes y están dándonos visibilidad de que cosas muy buenas vamos a hacer y vamos a mejorar aún más lo que el enrutamiento perimetral puede ofrecer a futuro. Lo que pasa, es algo también que les quiero comentar, ese desarrollo de Next Generation Firewalls y la parte de enrutamiento perimetral, como tenemos socios muy buenos como F5, como Juniper, como Arista, como Palo Alto Networks, entonces hemos entrado también en la posición de decir, le meto esfuerzo como VMware a desarrollar la parte de la parte norte a sur, o mejor me apoyo en alguien que ya lo hizo y lo está haciendo muy bien, y lo que hago es complementarme y me traigo lo que ese partner está haciendo y lo incorporo a mi stack. Es un asunto de, me desgasto haciendo algo que ya alguien lo hace, o lo hace muy bien, o hasta mejor que yo, y mejor lo incorporo, o me dedico yo a invertir la rueda por mi lado, la rueda cuadrada, para también tener algo que ofrecer a nivel de norte a sur. Eso es un asunto que se está discutiendo en función de saber de cómo se aplica ese esfuerzo lo más proactivamente posible y decidir bueno, si quieres aplicar nuestra tecnología en todo el sentido de la palabra, sí, lo hacemos bastante bien, pero si ya tú quieres cosas muy especializadas, pues probablemente tienes que apoyarte o complementarte con un tercero, principalmente en el tema de norte a sur. Sí, pero lo que quería decir es, si quieres hacer un POC, ¿tienes que comprar un Juniper o Arista para hacer el conexión? No. Si quieres hacer un POC, puedes usar perfectamente las funcionalidades de enrutamiento perimetral que te da el NSX y lo puedes hacer sin ningún problema. Ok, gracias. Es más un asunto de funcionabilidad, me explico. Si ya tú ocupas, perimetralmente hablando, algo muy sofisticado, con características muy únicas o muy específicas por el tipo de negocio o requerimiento que tu infraestructura o tus aplicativos o tu empresa requieran, probablemente tengas que sopesar si la función perimetral nuestra te vaya a cumplir o tengas que apoyarte en un tercero. ¿Me explico?
Ok. Por último, señores, siguiendo en la parte de lo que hablamos del bridging, entonces básicamente yo lo que hago es aquí, se define un nombre, defino el logical network que yo voy a emplear o la que donde me interesa que ese VXLAN se conecte con la parte física, defino cuál port group a nivel de mi Edge BDS estoy utilizando y ya con eso, perdón, ya con eso hago la interconexión de mi VXLAN con una VLAN física directamente. Por último, señores, vamos a hablar de algo interesante que también la gente me pregunta mucho, el tema del load balancer, el balanceador de carga. Aquí también hay mucha tela que cortar, pero podemos hacer cosas interesantísimas en el tema del load balancer. También no voy a decir que no tenemos alianzas importantísimas y muy interesantes con la gente de F5, con la gente de Palo Alto, con la gente de Juniper, en el tema del load balancing integrado con NSX. De hecho, fueron empresas que visionaron o se dieron cuenta lo dramático, lo disruptivo que iba a ser la tecnología de NSX en la parte de redes. Entonces dijeron, no, mano, a esta gente hay que pegársele, hay que ponerse a la parte de ellos porque lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y entonces vale la pena estar a la parte de ellos. Y creo que por eso es que muchas empresas se nos han arrimado o han pedido trabajar en conjunto con nosotros. Pero hablemos un poquito del tema de la parte de balanceo. El balanceo es algo que viene innato, viene incorporado, es parte de la infraestructura de NSX. Lo interesante es que, ¿cómo llego yo o cómo configuro yo la parte del balanceo? Bueno, básicamente me voy a la parte de Manage, en lo que es en la parte de Manage yo tengo la parte de lo que es el Load Balancer, ahí yo básicamente selecciono y digo qué tipo de profile voy a definir, aquí agrego mi profile y aquí yo digo, bueno, voy a hacer un balanceador para la aplicación web o voy a hacer un balanceador para los MTAs del correo electrónico o voy a hacer un balanceador para el DNS o las consultas del DNS, por decirte algo. O sea, dependiendo del tipo de servicio que yo voy a balancear, bueno, yo puedo definir si es TCP, si es HP o HTTPS. Ahora bien, prácticamente mucho de lo que es TCP, aunque no venga innato definido en una plataforma, yo lo podría eventualmente customizar y diseñar para que sea balanceable. Y eso es lo que ahorita les voy a demostrar. Entonces, una vez que yo ya defino cómo se va a llamar el profile, aquí en la parte del servicio, agrego el servicio que voy a balancear y aquí defino exactamente el intervalo, el timeout, cuántas veces va a intentarlo, qué tipo de balanceo voy a hacer, en este caso es HTTP, qué método voy a utilizar, el get, inclusive el URL para hacer la parte de health check, porque en este caso el ejemplo es un balanceador para un servicio basado en web. Aquí voy a definir los pools. Entonces, ¿qué es el pool? Básicamente es el conjunto de máquinas que van a estar metidas o van a estar asociadas en ese proceso de load balancing. Entonces, en este caso, yo tengo dos servidores web, que son los que van a estar siendo balanceados por esta política de balanceo que estoy creando en el NSX. Entonces, yo creo, entonces aquí yo los incorporo y aquí yo defino qué metodología de load balancing voy a utilizar, si round robin, si IP hash, si el que tiene menos conexiones o otras metodologías que existen para hacer el balanceo o manejar el algoritmo de balanceo. Una vez que yo escojo la metodología e incorporo los servidores que van a estar metidos en ese proceso de load balancing, me, me sigue el siguiente paso que es crear el servidor virtual. ¿Qué significa el servidor virtual? Yo puedo tener 4, 5, 8 web servers metidos en un pool, pero para efectos de cómo se va a ver eso a nivel de Internet, yo no voy a manejar 8 IPs en Internet. Yo manejo una única IP, que es una IP virtual o un servidor virtual. Todas las conexiones entran a través de ese server virtual y va a ser el load balancer el que va a discriminar según el algoritmo que esté utilizando a quién le va a enrutar el paquete o a quién le va a enrutar el tráfico. ¿Para qué? Para garantizar el mejor desempeño de la infraestructura. Entonces yo tengo que crear un servidor virtual. Y entonces a la hora que yo lo creo, básicamente
defino cómo se va a llamar ese servidor virtual, qué IP va a tener, qué protocolo voy a balancear, por qué puerto se va a conectar, a qué pool está asociado. Este pool es el que contiene los web servers virtuales que están esperando esas conexiones, y qué application profile, o sea, qué tipo de servicios que se está balanceando. Y por último, estos application rules es algo muy parecido. Los que han trabajado con F5 tal vez se acuerdan algo de lo que se llaman los iRules. Yo que trabajaba con F5 en mi pasado oscuro, había algo que se llamaba los iRules, que eran plantillas preconfiguradas para ciertos balanceos ya específicos. Por decirte algo, habían plantillas para balancear un servicio web basado en IIS, o un servicio web basado en Apache, o un servicio web basado en ¿cómo se llama este otro balance, otro web server que bueno, hay otros servicios, o unas plantillas de balanceo para application servers. O sea, ya habían ciertas plantillas que traían, digamos, el mejor diseño o la mejor práctica para que ese balanceo fuera exitoso. Bueno, yo puedo también crear mis propios application rules, y yo podría entonces incorporar ahí el script que se va a ejecutar cuando el balanceo se está llevando a cabo. Entonces, yo podría meter ahí ciertas condiciones, ciertas validaciones o ciertos procesos que se van a ejecutar durante el proceso de balanceo. ¿Para qué? Porque también yo tengo que tomar en cuenta ciertas consideraciones a la hora de discernir si envío o no envío un paquete. O yo podría meter ahí dentro de ese script, si por ejemplo tengo un load balancing de 4 máquinas, 4 web servers, y un web server se me cae, que ese script tenga la capacidad de darse cuenta de que si ese web server se cayó, ya sigue haciendo balanceo en los 3 restantes y ya saca del pool automáticamente que se cayó. O sea, cosas por el estilo. Yo puedo darle un nivel de sofisticación superior dependiendo de las necesidades que yo tenga puntualmente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿y el resultado final qué es? Bueno, ya tengo un balanceador en mi infraestructura que va a balancear el tráfico que viene hacia mis servidores web. Por último, señores, y ya con esto termino, quiero contarles un poquito algo que se llama NSX Service Composer. Esto es algo muy bonito que quiero contarles que hace nuestra plataforma. Básicamente, ¿qué es lo que hace el Service Composer? Lo que hace es que yo tengo la posibilidad de crear contenedores para servicios específicos con ciertas características o ciertas políticas de seguridad que se van a ejecutar según la situación que se acontezca en la infraestructura que yo tengo virtualizada con NSX. Entonces, por ejemplo, en este contenedor, que es un contenedor que tiene mis máquinas web, yo tengo ahí 5 servidores web contenidos en ese, o inmersos o asociados en ese contenedor. Entonces ahí tengo un IIS y tengo 4 servidores web que probablemente sean unos Apache, lo que sea. Entonces, una vez que yo tengo asociados en ese contenedor esas 5 máquinas virtuales, yo puedo definir una política de seguridad para esos servidores web. En esa política de seguridad, entonces yo voy a definir cómo voy a tratar o qué va a suceder a la hora de que una situación, una vulnerabilidad o un ataque o lo que fuera se acontece sobre esos servidores web. En este caso va a ser en este ejemplo que voy a dar es un caso específicamente de antivirus. Entonces yo puedo definir aquí una política de cómo voy a comportarme si detecto una vulnerabilidad o una situación de riesgo en ese grupo de servidores web. Bueno, en este caso estoy diseñando una política que haga un denied o que deniegue el acceso a esos servidores web. Defino un security group. En el security group, entonces yo asocio o creo un grupo que se va a llamar cuarentena. Entonces, cuando yo detecto, por ejemplo, una vulnerabilidad o una infección en una máquina virtual, entonces automáticamente en el grupo cuarentena voy a emplazar o movilizar o poner esa máquina virtual hasta que la amenaza sea controlada o sea corregida. En este caso, yo tengo muchas formas de determinar cómo voy a manejar esa vulnerabilidad. Puedo hacerlo a través del hostname de la máquina, el hostname de la VM, un full name, una entidad o un security tag. En este caso vamos a usar un security tag y voy a indicar que es una amenaza que contenga cualquier tipo de antivirus o virus encontrado. Entonces ella va a asociar que el tag va a estar directamente correlacionado a una amenaza que viene de una infección por virus informático. Entonces, una vez que yo ya definí cuál es el tag, entonces ya lo que tengo que hacer es definir a qué security group se lo voy a asignar.
En este caso sería el security group de los servidores web. Entonces, una vez que ya lo hice, creo la política de seguridad, defino o creo la política de seguridad a nivel del firewall, que ya está existente, que se llama denies o negación de acceso web a esas máquinas virtuales. Una vez perdón, me adelanté. Una vez que ya la tengo definida, entonces ya digo cómo se va a comportar la regla. Bueno, lo que venga a la máquina, deníeguelo, o lo que salga de la máquina, bloqueelo o niéguelo. Y una vez que ya eso está asociado, lo que yo hago es que asocio esa política de seguridad a mi grupo de cuarentena. Una vez ya creada eso, entonces automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Básicamente, ver con qué herramienta voy a hacer, por ejemplo, la inspección. Puede ser un Trend Micro, podría ser un Symantec, o podría ser un McAfee, o quien esté haciendo la inspección de la vulnerabilidad que va a detectar que hay una infección en una máquina per se. En este caso, es Symantec. Agrego cómo va a trabajar Symantec. Lo aplico, digo que lo que va a hacer, que va a detectar malware en la máquina virtual. Lo seleccionamos, digo nada más no, le voy a decir que no la limpie ni que la borre, sino que solo se limita a detectarlo y con la detección me ponga la máquina automáticamente en cuarentena. Entonces, una vez que ya asocié la acción que vamos a seguir, lo siguiente es básicamente escoger el security group que se va a ver afectado por esa política, que sería el security group de los web servers. Entonces, aquí vemos un caso, la máquina virtual, se le está haciendo un ping a la máquina virtual, la máquina está respondiendo. El siguiente paso es que se va a ejecutar un archivo que adrede está con una infección para simular un ejemplo de una contaminación, una infección voluntaria o un ataque eventualmente. Automáticamente cuando ese archivo infectado está ejecutado, vemos que se cae la conexión de la máquina virtual, automáticamente fue bloqueada, se aplicó la política. Si nos vamos a la parte de security de host and cluster, perdón, en la descripción de la máquina virtual per se, ustedes van a encontrar que en el security tag aparece que se detectó una amenaza por virus y la máquina está tagueada con una amenaza de virus. Paso siguiente es que en la cuarentena vemos cuál es la máquina cuál es la bien que se vio afectada y por qué fue sacada del pool de máquinas virtuales. Entonces, vemos que la política que se aplicó fue negar el acceso, fue bloqueada. Señor. Disculpa que pregunte porque estoy anonadado. ¿Esto es sin antivirus en la máquina por sí? ¿Esto lo detectó la red? Esto lo detectó la red, exactamente. Wow. Esto fue un servicio que claro, obviamente yo tengo un componente, ya sea un Trend Micro o un Symantec que está ahí haciéndome la labor de detección a nivel de networking, pero yo en la máquina virtual no tengo nada. Wow, increíble, ok. Ok, entonces automáticamente aquí tengo la política de negación, entonces el firewall, pues obviamente por seguridad digo, no, esta máquina está podrida, la voy a aislar, porque si no me va a hacer una infección peor. Entonces le niega el acceso, y entonces se tomarán las acciones pertinentes y cuando ya eso suceda, la máquina va a ser automáticamente reincorporada al pool y la máquina volverá a entrar operativa. Y señores, creo que me abusé con el tiempo, hablé casi hora y media. Entonces, yo les agradezco la paciencia de escucharme hora y media. Muchísimas gracias por su participación. No sé si hay alguna pregunta o una consulta. Y les prometo que tal vez para la tercera presentación de NSX vamos a tener algo bien interesante ya en vivo y a todo color en un ambiente, en una plataforma operativa funcionando y ustedes van a ver NSX funcionando a cabalidad. Kyle, Larry, no sé si tendrán algo más que aportar. Muchas gracias por el espacio que me dieron el día de hoy. Gracias a vos, Randall. Creo que nos ha quedado de perla esto, muy bien el walkthrough que nos había prometido. También le quiero agradecer a la audiencia su participación. Los que veo aquí nuevos, no temen, siga con esto. Estamos aquí creando una comunidad. Kyle, you're echoing. Voy a ponerle aquí. Kyle, hay un feedback ahí que se está metiendo. Perdón, sí, ya vi. Perdón, gracias. Sí, lo que le comentaba a Randall, que muy agradecido, muchísimas gracias. El walkthrough ha quedado de perla.
Y a los que están aquí nuevos, bienvenidos, muchas gracias su participación hoy. Les agradezco mucho. Les invito a continuar conectándose acá con nosotros. Vamos a estar cada jueves. De parte de Larry, a ver si le volvemos a abrir el micrófono. Larry. Unmuted. Abre el micrófono, Larry. No, todo bien. Es bastante completa la presentación. Qué raro el asunto del eco, porque yo inclusive estoy con audífonos no parlantes y yo ya caer bien. Pero no, muy completa la presentación. Perfecto, perfecto. ¿Habrá una pregunta adicional? ¿Algún comentario de la audiencia? Siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para hacer las cosas mejor. Entonces, cualquier comentario es bien recibido. Para mí estuvo excelente, muchísimas gracias. Pura vida, muchas gracias. Igualmente, estábamos muy, ayudó mucho. Gracias. No, encantadísimo. Ustedes saben que estoy para servirles. Yo soy ingeniero de canales de VMware, atiendo todo lo que es Centroamérica y Caribe. A veces sí tengo disponibilidad de unirme al grupo y participar y todo. A veces me agarran de viaje, pero siempre hago el mejor esfuerzo de estar con mis amigos del BMOG y del BBang Brown participando con ustedes. Entonces, muchas gracias y les deseo una bonita noche y nos vemos en la próxima. De nuevo agradecer a nuestro presentador, Randall Cruz, de parte de VMware, todos los participantes, muchas gracias, y los que están viendo la grabación, que pronto va a estar en el blog, pueden continuar recibiendo notificaciones y buscarnos. Estamos en Twitter, vbrownback, estamos en professionalvmware.com. Eso es todo por esta semana, muchas gracias, nos vemos la próxima.